Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, aquí en Córdoba, Veracruz, República Mexicana. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 3, y también Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Dice así, capítulo 24, verso 3 de San Mateo: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En estos dos pasajes que hemos leído encontramos aquí la segunda venida de Cristo. Los discípulos preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de tu venida? O sea, la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Ellos estaban muy interesados tanto en saber cuándo sería la destrucción de Jerusalén, de la cual Cristo habló, y también estaban interesados en saber acerca de la segunda venida de Cristo y del fin del siglo o fin del mundo. Y preguntaron cuándo sería, qué señal habría de su venida. En San Mateo 24, verso 3, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, las señales de la venida del Señor para el día postrero y las señales del fin del mundo están dadas por Jesucristo en sus mensajes proféticos, y están también dadas en el Antiguo Testamento por otros profetas y también por los apóstoles, y también el propósito de su segunda venida. En Filipenses leímos que en su segunda venida Él hará algo muy importante en favor de todos los creyentes en Él. Y eso que Él hará en favor de todos los creyentes en Él es nada menos que la transformación de nuestros cuerpos. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para ser a imagen y semejanza de Cristo y tener un cuerpo glorificado como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el propósito de su segunda venida. Y Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La primera y segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento encontramos que para muchas personas no estaba separada, y todo parecía como que era la venida del Señor y que en su venida todo se iba a cumplir. Pero vino 2000 años atrás y se cumplió una parte, la parte correspondiente a la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Pero muchos de los grandes doctores en teología
del pueblo hebreo no sabían eso y estaban esperando al Mesías en su venida como rey de Israel para que se sentara en el trono de David y reinara. Y vino como cordero y lo rechazaron. Ellos no comprendían que la venida del Señor tiene dos partes: como cordero en la primera parte y como león en la segunda parte. Y eso tiene un lapso de tiempo aproximadamente de unos 2000 años de espacio. Ahora, miren ustedes cómo a través de la Escritura vemos que el tema más importante, el tema alrededor del cual gira toda la Biblia, es alrededor de la venida del Señor. Si ustedes leen en el Génesis capítulo 3, ustedes encontrarán ahí algo muy importante con relación a la venida del Señor. Dice: Dios, cuando maldijo a la serpiente, capítulo 3, verso 14 al 15, dice ya: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo, el Mesías. Y en su primera venida Él fue herido en el calcañar, allá en la cruz del Calvario, en los talones, cuando fue crucificado, y le colocaron los clavos en los pies y en las manos. Pero Cristo obtuvo la victoria en contra del diablo e hirió al diablo en la cabeza, allí en la cruz del Calvario, y murió, pero resucitó victorioso. Y por eso es que Cristo en Apocalipsis dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte, porque obtuvo la victoria en contra del diablo. Él bajó al mismo infierno y predicó a las almas encarceladas que allí estaban. ¿Y por qué tuvo que ir al infierno? Porque Él tomó nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte, y así se hizo mortal por todos nosotros. Y se hizo pecado por todos nosotros. Él, sin pecar, al tomar nuestros pecados, se hizo pecado, y por esa causa tuvo que morir. Y todo el juicio divino que tenía que caer sobre cada ser humano cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo, porque nuestros pecados Él los tomó. Y por consiguiente tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto tomó nuestros pecados, tuvo que ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte, e ir al infierno cuando muere la persona. Y ahora Cristo fue al infierno, no en su cuerpo físico permaneció aquí en la tierra, pero en su cuerpo teofánico, o sea, en espíritu. El espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Es un cuerpo angelical. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el ángel del pacto, le aparecía a los profetas y a diferentes personas, en algunas ocasiones le aparecía en la forma de una luz, de una columna de fuego, pero también en algunas ocasiones le apareció en la forma de un hombre, de un varón, de un ángel. O sea, le apareció en la forma de un hombre, pero de otra dimensión. Así también le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María, y también al sacerdote Zacarías, cuando le fue a hablar al sacerdote Zacarías de que tendría un hijo y le pondría por nombre Juan, el cual sería profeta de Dios y sería el que precursaría la venida del Señor. Vendría delante del Señor preparándole el camino, y vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y ahora vean, cuando Dios promete que va a enviar un profeta que ya vino en el pasado y se fue, cuando promete enviarlo de nuevo, es otro hombre
en el cual el Espíritu Santo que estuvo en aquel profeta estará de nuevo en otro profeta, operando el ministerio que había operado en aquel otro profeta. Y eso será esa promesa del envío de un profeta que él ya había enviado en el pasado. Por eso vean ustedes cuando el profeta Elías se fue en un carro de fuego, quedó el profeta Eliseo con una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, y tomó el manto de Elías que se le había caído y abrió el Jordán como Elías lo había hecho. Y los hijos de los profetas, cuando lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Continuó la obra del ministerio de Elías en Eliseo. Y luego, ahora, cuando el arcángel Gabriel anuncia que Zacarías, el sacerdote, va a tener un hijo por medio de su esposa, los cuales ya estaban ancianos, le dice que será profeta de Dios y vendrá preparándole el camino al Señor, y vendrá con el espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos, o sea, el corazón de los padres hebreos a la fe cristiana, a la fe de los hijos, a la fe de los apóstoles. Y ahora, cuando ya aparece Juan el Bautista, cuando ya nace Juan el Bautista, ven ustedes, ya también el arcángel Gabriel había ido a la Virgen María y le había dado la noticia de que tendría un hijo y sería hijo de Dios, llamado hijo de Dios. Y nació también en Belén de Judea, conforme a como ya estaba establecido. La Virgen María era una descendiente del rey David, era una princesa, aunque era pobre. Igualmente José era un príncipe descendiente del rey David, aunque era pobre. Pero vean ustedes, la pobreza no le quita a la persona lo que es delante de Dios. Y ahora, cuando comienza el ministerio Juan el Bautista, todos sabían que era un profeta y algunos pensaban que era el Mesías que había aparecido. Pero se sabía que Elías tenía que aparecer primero. Y todos estaban esperando la venida del profeta Elías en un carro de fuego, porque él se fue en un carro de fuego. Y ahora Dios había prometido que enviaría de nuevo a Elías en Malaquías capítulo 4 y capítulo 3. Y todo el mundo, pues, como Dios dijo que enviaría a Elías, pues todo el mundo está esperando a Elías literalmente. Y ahora miren ustedes, viene Juan el Bautista, predica e introduce al Mesías, introduce a Jesús como el Mesías, y dice: después de mí viene uno más poderoso que yo, el cual es antes de mí. Y dice: él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice: yo no le conocía, pero el que me mandó bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer, ese es él. Y yo le vi, dice Juan. Pues lo vio cuando bautizó a Jesús. Vio el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Y ahora Juan el Bautista, cuando se acerca a Jesús, vean, ya él había dicho también: en medio de vosotros está uno al cual vosotros no conocéis, hablando acerca del que vendría después de él. Porque Juan el Bautista, cuando estaba anunciando la venida del Mesías, estaba anunciando que después de él vendría un varón, un profeta más poderoso que él. Y cuando estuvo entre ellos allí, vean, era un discípulo de Juan. En uno de los discípulos de Juan, que había sido bautizado por Juan y estaba en las actividades de Juan, se cumplió la venida del Mesías. Y eso fue un privilegio grande para Juan el Bautista, que uno de sus discípulos fuera el Mesías, al cual él le estaba preparando el camino. O sea que Juan el Bautista le estaba preparando el camino a uno de sus discípulos para que subiera a la posición correspondiente a ese tiempo, al ministerio mesiánico correspondiente a ese tiempo. Y ahora, cuando Juan lo ve, le dice a todos los que están presentes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. O sea que se quedó todo entre familia.
Y ahora Juan dice, yo no lo conocía. O sea, no lo conocía como el Mesías, pero era, humanamente hablando, de la misma familia. Y esa sí es una bendición grande. Que las grandes bendiciones de Dios estén en la familia. Y ahora nosotros pertenecemos a una familia en donde están todas las bendiciones de Dios, a la familia del cielo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora miren ustedes, cuando Juan presenta a Jesús como el Mesías, cualquier persona podría decir, eso no puede ser. Viene Juan y aparece como un profeta y ahora presenta a un, digamos, un primo de él, lo presenta como el Mesías. Y su primo es un joven carpintero de Nazaret. ¿Cómo va a ser ese joven el Mesías? Pero era el Mesías. Ahora no importa lo que las personas piensen, es lo que Dios esté haciendo para el tiempo en que uno vive. Eso es lo que vale. Y ahora Juan el Bautista presentó a Jesús como el Mesías y estaba diciendo la verdad. Los que siguieron a Jesús, se fueron con Jesús algunos, esos se hicieron bien, porque Juan enseñó que el que vendría después de él era el que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista solamente bautizaba en agua, pero el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora, algunas personas quizás no podían creer que lo que Juan el Bautista había dicho de Jesús era verdad. Pero ahora vamos a ver qué dice Jesús de Juan el Bautista. En el capítulo 11, verso 9 en adelante, dice de San Mateo: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 1. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Y por qué el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista? Juan siendo un profeta tan grande, porque Juan pertenece a la ley. Y los que pertenecen a la ley, a la dispensación de la ley, pertenecen al pueblo de los siervos. Y los que pertenecen a la gracia, y de ahí en adelante entran al programa divino, pertenecen al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos son los hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es más grande? ¿Un siervo o un hijo? ¿Un siervo de Dios o un hijo de Dios? Un hijo de Dios es más grande que los siervos. Por eso el más pequeño de los hijos es mayor que el profeta más grande del Antiguo Testamento. Es más grande que Juan el Bautista. Porque los hijos, aunque sean recién nacidos, son hijos. Y los siervos, aunque sean grandes e importantes, son siervos. Y ahora sigue diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, o sea, los valientes. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cuando algunas personas leen este pasaje, piensan que ya no van a haber más profetas. Y la verdad es que no van a haber más profetas, pero en la dispensación de la ley. Porque los profetas y la ley hasta Juan llegaron. ¿Y después de Juan qué? Pues después de Juan comenzó la dispensación de la gracia y comenzó con el profeta más grande, con Jesucristo, nuestro Salvador. Y Jesucristo a su iglesia ha enviado profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros en una nueva dispensación. Ya no más para la dispensación de la ley, porque ya la dispensación de la ley llegó a su final con Juan el Bautista. Y ahora hasta Juan llegaron los profetas de la dispensación de la ley.
Pero los profetas de la dispensación de la gracia comenzaron con nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, continuemos leyendo, dice: y si queréis recibirlo, así si quieren recibir a Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, y se llamaba Juan. Ahora, ¿cómo la gente va a comprender que Juan es Elías? Es que cuando Dios se promete que va a enviar un profeta del Antiguo Testamento o de los tiempos pasados, que lo va a enviar de nuevo, cuando lo envía, es el Espíritu Santo viniendo en otro hombre, en otro profeta, operando el ministerio de aquel profeta. Y eso es lo que da cumplimiento a esa profecía. Y Juan el Bautista, en el cual estaba el Espíritu Santo, el arcángel Gabriel le dijo al sacerdote Zacarías que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y cuando María visitó a Elizabeth, la cual estaba embarazada, y María también, cuando saludó a Elizabeth, el niño brincó en su vientre. Y ahí lo tenemos, el Espíritu de Dios en él. Y ahora saltó de gozo, de alegría, y fue lleno del Espíritu de Dios, ahí desde el vientre de su madre. Y vean ustedes, era nada menos que el Espíritu de Dios en Juan el Bautista, operando el ministerio de Elías por tercera ocasión, porque ya había sido operado por primera ocasión en Elías Tisbita, por segunda ocasión en Eliseo, y ahora por tercera ocasión en Juan el Bautista. Y vean, solamente se llamó Elías en la primera ocasión, porque ese era el nombre del profeta en el cual estaba ese ministerio del Espíritu Santo operando. Pero después, en la segunda ocasión en que operó el ministerio de Elías, el hombre se llamaba Eliseo. Muy parecido el nombre, pero no era el mismo nombre. Y la tercera ocasión en que el Espíritu Santo operó ese ministerio de Elías, el hombre se llamaba Juan. Va cambiando de velo de carne y va cambiando también de nombre. Ya no se llamaba como en la primera ocasión. Y luego, después de la tercera ocasión, tenemos la cuarta ocasión, en el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo. Para los que lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir en el tiempo final, precursando la segunda venida de Cristo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ahora ya él se fue. Los que tuvieron el privilegio de verlo, lo vieron ministrando, vieron al Espíritu Santo ministrando a través de él y obrando las maravillas que quedaron escritas acerca del ministerio que el Espíritu Santo operó en el reverendo William Branham. Él es ese profeta precursor de la segunda venida de Cristo. Y él, hablando de la segunda venida de Cristo, dijo: quizás yo no esté aquí cuando él venga, pero este mensaje precursará su venida. Este mensaje lo presentará, lo introducirá. Por lo tanto, para ese tiempo final, buscamos las cosas que él dijo en su mensaje con relación a la segunda venida de Cristo. Y como él dijo que será la segunda venida de Cristo, así tiene que ser cumplida, porque él es el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora miren, la primera venida de Cristo fue un misterio muy grande, pero que estaba ya profetizado todo, y aún estaba profetizado en qué lugar nacería el Mesías. Estaba profetizado que sería de Belén, de Judea, y estaba profetizado también que sería un descendiente del rey David, y que sería por medio de una mujer. En Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, dice que será la simiente de la mujer. Y ahora en Isaías capítulo 7, verso 14, dice que será una virgen. Y será una virgen del pueblo hebreo. Ahora vean, ya se define más. Dios da más luz por medio del profeta Isaías, de que será por medio de una virgen y que será en medio del pueblo hebreo. Identifica al pueblo también. Y en adición
En Miqueas capítulo 5, verso 1 al 5, también identifica la ciudad, Belén de Judea. Porque al rey David, Dios hizo promesas y le prometió que no faltaría uno en su trono, para sentarse en su trono, el cual será el Mesías. Y por eso el Mesías para el reino milenial se sentará en el trono de David, y el trono de David será restaurado. Y ahora vean ustedes, tenía que ser un descendiente del rey David. En Isaías capítulo 11 también nos habla de ese renuevo, de esa vara, que del tronco de Isaí surgiría, hablándonos del Mesías. O sea que para la primera venida de Cristo, Dios, por medio de sus profetas, dio mucha luz. Identificó la nación, el pueblo hebreo. Identificó la ciudad, Belén de Judea. Identificó la familia por la cual vendría, la familia de David. Y vean ustedes, todo eso lo cumplió Dios perfectamente. O sea que había mucha información para la segunda venida de Cristo, siendo que es tan importante la segunda venida de Cristo. Dios ha mantenido en el secreto ese misterio. El reverendo William Branham dice que será de una forma tan sencilla como fue la primera venida de Cristo. Ahora, la primera venida de Cristo, aún teniendo tanta información dada por medio de los profetas de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, aún fue un misterio para los grandes sabios en teología, y fue escondido ese misterio de los ojos de los sabios y de los entendidos en teología, en divinidad, maestros o doctores en divinidad. Miren, el sumo sacerdote, un hombre tan sabio, y su suegro también, que había sido sumo sacerdote, hombres tan sabios, no pudieron ver el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Y el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios en religión, en teología hebrea, tampoco pudieron comprender, excepto 2 o 3, como Nicodemo y José de Arimatea y Gamaliel. Esos fueron los más cerca que estuvieron y comprendieron bastante. Pero los demás, vean, no comprendieron que el Mesías estaba en la tierra y que era ese joven sencillo de Nazaret, un obrero de la construcción. Muchos podrían decir que el rey de Israel es este obrero de la construcción, pero si nosotros estamos esperando un rey, ¿quién nos puede enseñar? ¿Y cómo nos puede guiar un obrero de la construcción a nosotros? A una nación, gobernar una nación, un obrero de la construcción. Pues mire, ese obrero de la construcción había creado los cielos y la tierra. El creador de los cielos y de la tierra ahora viene en la forma de un sencillo joven carpintero. Pero el grande era el que estaba dentro de ese joven. El que estaba dentro de ese joven era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se hizo carne, el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, ahora se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, en medio del pueblo hebreo, conforme a San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y el verbo hecho carne se llamaba Jesús. Pero era tan sencillo que las personas decían, no puede ser la persona. Sin embargo, nadie podía hacer las cosas que él hacía. Y entonces decían, no, esas cosas que él hace son del diablo. Por el dedo de Belcebú es que él hace todas esas cosas. Miren, los sabios de aquel tiempo, con toda la sabiduría que tenían, y el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote, que había sido sumo sacerdote también, no podían hacer aquellas maravillas que Jesús hacía. Y entonces decían que Jesús las hacía por el dedo de Belcebú. Le tenía envidia, y como tampoco había estudiado en los seminarios e institutos religiosos de ellos, decían, algunas personas decían, ¿y cómo sabe letras sin haber estudiado? Y ahora, sin haber estudiado en sus seminarios, ni tener un título, un doctorado en teología, en divinidad, ahora podía hacer todas aquellas maravillas.
Y ellos con todos los títulos no podían hacer esas cosas. Ahora vean ustedes, estaban muy celosos de Jesús. Y no podían comprender que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana, dentro de ese velo de carne sencillo, visitando al pueblo hebreo. Y ahora, vean ustedes como una profecía tan grande como la profecía de la venida del Mesías al pueblo hebreo fue pasada por alto por la religión hebrea de aquel tiempo. No se dieron cuenta del cumplimiento de esa profecía. Miren, desde que nació estaba cumplida la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Y a los casi 30 años comenzó su ministerio. Casi 30 años con el Mesías allí en medio de ellos, naciendo en Belén de Judea, como un bebé, creciendo. Ellos estaban responsabilizados. En palabras más claras, obligados a ir a Belén de Judea. Cuando los magos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos vivían por allá por Caldea, y Ur de los Caldeos por allá en Babilonia. Y ellos miraron hacia la tierra de Israel, hacia Jerusalén, y ellos vieron una estrella. Ahora, por cuanto ellos eran, le dicen magos, pero eran más bien astrólogos, estudiosos de los cielos, y los estudiosos de los cielos ven cosas y le preguntan a la gente: ¿usted vio tal cosa? No, no hemos visto nada. Pero ellos con sus equipos y con sus estudios, ellos miran y saben lo que están viendo. Y estos astrólogos o científicos de aquel tiempo, porque la astrología y la astronomía parece que en aquellos tiempos estaba mezclada. Un astrólogo, una persona podía ser astrólogo y astrónomo a la misma vez. Y ahora ellos miraban, y por cuanto ellos tenían conocimiento de las Escrituras, sabían que antes de Dios hacer algo en la tierra, lo muestra en el cielo. Porque la primera Biblia es el cielo, el zodiaco. Y luego tenemos la segunda Biblia, que es la pirámide, la gran pirámide en Egipto, como también la naturaleza. Y la tercera Biblia, la Biblia escrita. Y lo mismo que dice esta Biblia escrita, dice la Biblia celestial. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ahora quieren ver algo escrito en esta Biblia y también escrito en la Biblia que está en el cielo. Miren aquí. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿No hay una estrella resplandeciente de la mañana? Aquí también la está. Lo que dice aquí, también la Biblia celestial, todas las mañanas lo dice. Y si todas las mañanas usted abre esta Biblia en este pasaje, encuentra lo mismo. Y también en el capítulo 2, verso 28, dice: al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Y ahora la estrella de la mañana es ¿quién? Cristo. El vencedor recibirá a Cristo en su segunda venida. Y ahora, ven ustedes cómo esa estrella de la mañana en la primera Biblia aparece todas las mañanas, y en nuestra Biblia escrita permanece ahí también. Podemos verla aquí y podemos verla en la otra Biblia. Ahora, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y ahora podemos ver que para el nacimiento de Jesús, una estrella estaba profetizada que saldría, aparecería. En San Mateo capítulo 2,
dice, verso 1 y adelante, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero no era para adorarlo, sino para matarlo. Esa era la intención del rey. Y ahora, una estrella fue vista en el tiempo del nacimiento de Jesús, y conforme a lo que los magos le dijeron al rey, esa estrella estuvo apareciendo por 2 años. Cuando ellos encontraron al niño, ya no estaba en el pesebre, sino que estaba en la casa. Vean, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver a la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora vean, ya el niño tenía unos 2 años de edad aproximadamente cuando los magos lo encontraron, y ya estaba viviendo en una casa. Pues ya José, que era una persona muy trabajadora, tenía una casa, ya fuera alquilada o fuera hecha por él o comprada o de algún familiar. Y ya el niño Jesús había crecido. Los magos le llevaron presentes: oro, mirra e incienso, lo adoraron y después se fueron. Pero vean ustedes, por cuanto el rey quería matar al niño, el ángel le apareció a José en sueños y le dijo: vete a Egipto, porque el rey buscará al niño para matarlo. Miren, deseaba conocer al Mesías, saber acerca de la venida del Mesías. ¿Para qué? Para matarlo. No todos desearán saber con relación a la primera o segunda venida de Cristo para darle la bienvenida. Pues el rey Herodes no quería saber acerca de la venida del Mesías para darle la bienvenida, sino para matarlo. Y ahora, miren la posición asumida por el gobierno romano en aquel tiempo. Ahora, ven ustedes, esto de la estrella estaba profetizado en Números 24, verso 17, en donde dice que de Jacob saldría una estrella. Cuando el Espíritu de Dios puso palabra de Dios en la boca de Balaam, él dijo, profetizó que una estrella saldría de Belén, de la tierra de Israel. 24:17 de Números dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora vean ustedes cómo lo de esa estrella se cumplió en la primera venida de Cristo, esa profecía. Y los magos vieron esa estrella en el cielo. Ahora vean ustedes, cuando esos magos llegaron a Jerusalén anunciando que el Mesías ya estaba en la tierra, el sumo sacerdote con los sacerdotes de aquel tiempo
estaban llamados a ir con instrumentos de música a Belén de Judea para darle la bienvenida al rey. Porque cuando nace un rey, hay fiesta, hay música, hay cánticos y hay voces que dan la bienvenida a la venida, al nacimiento del rey. Y miren, fue una falta de respeto el no ir a Jerusalén, el no ir de Jerusalén a Belén de Judea para darle la bienvenida al rey de Israel, que había nacido en Belén de Judea. Y después que decían, no, si tiene que ser de Belén, como después se crió en Nazaret, y de Nazaret fue que apareció. No, tiene que ser de Belén. ¿Y por qué no fueron a Belén cuando nació? Es que la gente quiere que Dios obre como ellos desean, pero tiene que ser como Dios ha establecido en su palabra. Y si querían verlo en Belén, tenían que ir cuando estaba naciendo. Pero ahora, cuando comenzó su ministerio, apareció por Nazaret y apareció como un joven carpintero. Ahora miren, cuando comenzó su ministerio, tenía cerca de 30 años. Cerca de 30 años. El Mesías en la tierra. Y todavía no habían descubierto, con toda la teología que tenían, que ya el Mesías estaba en la tierra. ¿Para qué le sirvió la teología? En vez de decir que eran teólogos, podríamos decir que eran teólogos. Porque rechazar al Mesías, una persona rechazar al Mesías tiene que estar loco. Rechazar al mismo que están esperando. Y ahora, miren ustedes cómo estuvo en medio de ellos, en una forma sencilla, humilde, cumpliendo las profecías que estaban escritas acerca de él. Las cumplió todas, las correspondientes a su primera venida, y ni se daban cuenta. Decían, no, es Belcebú, tiene demonios. Las cosas que hace, las hace con el poder de Belcebú, por el dedo de Belcebú. Y miren, no quisieron reconocerlo para que el pueblo no siguiera a Jesús. Tenían miedo que el pueblo se fuera con Jesús. ¿Y qué pasaría? Le iban a dejar la sinagoga y el templo vacío, y se les iba a acabar entonces todo lo que ellos tenían, y entonces iban a tener que irse a trabajar, porque el pueblo se iba a ir tras Jesús. Tenían miedo de que el pueblo se fuera con Jesús. Estaban temblando con la presencia de Cristo allí en medio de ellos. Estaban tan llenos de miedo que ellos hablaban entre ellos cuando se reunían. Cuando se reunía el concilio de la religión hebrea, hablaban acerca de Jesús. Parece que ese era el tema principal que tenían para ese día, para ese tiempo, porque era el tema principal profético, era el tema principal de Dios, la primera venida de Cristo para aquel tiempo. Recuerden que el tema principal de toda la Biblia es la venida del Señor. Y la venida del Señor tiene dos partes: su primera venida y su segunda venida. En su primera como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y en su segunda venida como León de la tribu de Judá. Todo gira alrededor de la primera y segunda venida de Cristo, toda la Biblia. Porque Cristo es el tema principal de toda la Biblia. Toda la Escritura señala a Jesucristo. Y ahora miren, en el capítulo 11, verso 47 en adelante, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Ven que tenían miedo? Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Recuerden que este es el concilio de la religión hebrea, el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios teólogos, sabios en asuntos religiosos del pueblo hebreo, y personas muy buenas,
sin tachas, no podían tener faltas. Pero vean ustedes, en cuanto a reconocer al Mesías, ellos no creyeron en Jesús, lo rechazaron. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vean, la muerte de Cristo era para congregar en uno los hijos de Dios. Y por eso nos congrega en un cuerpo místico de creyentes. Y siendo ese cuerpo místico de creyentes el cuerpo místico de Jesucristo, Él nos congrega en su iglesia, en sí mismo, su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes. Por eso Él prometió en San Juan capítulo 14 venir por su iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí tenemos la segunda venida de Cristo. Ahora vean, como para congregar en uno, Cristo tenía que morir. Y ahora dice: y así que desde aquel día acordaron matarle. Y eran religiosos y pensando matar a un hombre, porque no les gustaba la forma en que era ese hombre. No les gustaba cómo él predicaba, no les gustaba las cosas que Jesús decía, y no les gustaba que Jesús dijera que Él era el Cristo, el Mesías. Ellos no creían en Él y no querían que el pueblo creyera que Jesús era el Mesías. Pero miren, estuvo la profecía de la venida del Mesías cumplida en medio de ellos antes de comenzar su ministerio Jesús, 30 años casi, y no lo pudieron descubrir, que allí estaba el Mesías ya en la tierra. Y cuando comienza su ministerio y se identifica como el cumplimiento de la venida del Mesías, cuando lee Isaías capítulo 61, allá en San Lucas capítulo 4 leyó ese pasaje, y al terminar de leerlo dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se identifica como el cumplimiento de la venida del Mesías. Y eso fue en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Y entonces dicen: pero ¿cómo va a ser este Jesús el Mesías? Miren lo que sucedió. San Lucas capítulo 4 y comenzó a decirles, verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, lo que decimos comúnmente como un dicho o refrán: nadie es profeta en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos de leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y habían ido a la iglesia, a la sinagoga, para servir a Dios con amor. Y ahora se llenan de ira porque no les gusta la forma en que está predicando Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora, ¿cómo puede ser posible que gente que van a la iglesia, a la sinagoga, para servir a Dios, y Jesús
se levanta a leer la escritura y luego les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y les habla algunas cosas acerca del profeta Elías y acerca del profeta Eliseo, y luego ellos se llenan de ira, se levantan, lo sacan fuera de la sinagoga y se lo llevan a la parte alta de la ciudad, a un despeñadero, para tirarlo por ese risco, por ese despeñadero, y matarlo. ¿Cómo puede ser posible que gente que están buscando a Dios piensen en esa forma, en asesinar, en matar a una persona como Jesús, el cual les hablaba la palabra de Dios? Ahora, vean ustedes todas las cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Desde que nació, fue perseguido a muerte y tuvo que morir crucificado en la cruz del Calvario para nuestra redención, para nuestra salvación. Ahora miren, fue misteriosa la primera venida de Cristo, aunque no había sido anunciado que iba a ser un misterio, sino que fueron dadas las profecías de nación en que iba a nacer, ciudad donde iba a nacer, familia a través de la cual iba a venir. Era por medio de la familia del rey David. Y vean ustedes todos esos detalles, y con todos esos detalles tan claros, no pudieron ver, no pudieron entender que Jesús era el Mesías. Y si alguno de los grandes líderes lo creía, por miedo a los demás, se callaba la boca. Y ahora vean ustedes cómo esos grandes líderes, por mantener la gloria de los hombres, esa gloria que ellos buscaban, rechazaron a Jesús, porque Jesús era una persona sencilla, un obrero de la construcción, para honra de todos los obreros de la construcción, y un sencillo joven carpintero, que fueran el sumo sacerdote a tomarlo y a sentarlo en el trono de David y decir: este es nuestro rey. Eso como que era una vergüenza para el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín y todos los líderes religiosos de aquel tiempo de la religión hebrea, y también los líderes políticos del pueblo hebreo. Ellos esperaban al Mesías como una persona más importante, de más clase, diríamos, una persona más fina, y llega un joven carpintero proclamando que en él se están cumpliendo esas escrituras. Y vino a ser un discípulo de Juan el Bautista. Ni a Juan lo recibieron, ni a Jesús tampoco. Y ahora, así estaba escrito, y así tenía que ser cumplido. Vean el misterio de la primera venida de Cristo. Porque si queremos conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, primero tenemos que comprender el misterio de la primera venida de Cristo. Y el misterio de la primera venida de Cristo, vean ustedes, cuando fue cumplido, no fue comprendido por las personas de aquel tiempo. Pero sin embargo, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, todos comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros piensan que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús pregunta a sus discípulos, eso está en el capítulo 16 de San Mateo. Pregunta Jesús a sus discípulos. Vamos a leer en esa parte ahí. Y pregunta Jesús a sus discípulos, verso 15 en adelante, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Solamente por la revelación del cielo podían saber que Jesús era el Cristo, el Mesías. No se lo había revelado carne ni sangre, no se lo había revelado el sumo sacerdote, ni los miembros del concilio del Sanedrín, ni se lo habían revelado los grandes maestros de los seminarios e institutos religiosos del pueblo hebreo, porque ninguno de ellos decía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más bien ellos decían que Jesús era un samaritano que tenía demonios, que por el dedo de Belcebú echaba fuera los demonios, y así por el estilo. Pero
el Padre Celestial fue el que le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora vean ustedes cómo por medio de la revelación del cielo pudieron saber los discípulos de Jesucristo que Jesús era el Mesías verdadero que estaba prometido para venir en aquellos días. Y ahora en Malaquías capítulo 3, vean lo que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, que vino precursando la primera venida de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que buscaba el pueblo hebreo. En el templo ellos buscaban a Dios. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo que libertó al pueblo hebreo allá en Egipto, ahora vendría en medio del pueblo hebreo vestido de carne humana, vendría en un velo de carne, vendría como un hombre, como un profeta en medio del pueblo hebreo. Era la venida del Verbo, que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Ahora el velo de carne era sencillo, pero el grande era el que estaba dentro de ese velo de carne. El que estaba dentro de ese velo de carne era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora el velo de carne, cuando tiene su ministerio en medio del pueblo hebreo, comenzó a los 30 años aproximadamente, casi a los 30 años. Pero el que estaba dentro del velo de carne es eterno. Por eso, miren la conversación que tiene Jesús con un grupo de hebreos que no están de acuerdo con Jesús. Y miren la conversación que hay allí. Dice: capítulo 8, verso 54 en adelante de San Juan. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesús antes de Abraham? Su cuerpo de carne nació en Belén de Judea. Tenía unos 30 años aproximadamente cuando comenzó su ministerio. Así es que en esta ocasión tiene de 30 a 33 años de edad. Pero ahora Jesús dice que antes que Abraham fuese, Él era. ¿Cómo era Jesús antes de Abraham? Él es aquel que le apareció con dos ángeles a Abraham. Elohim, el cual apareció con los arcángeles Gabriel y Miguel, los cuales se materializaron y comieron con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él es también aquel que le apareció cuando Abraham obtuvo la victoria en contra de los reyes que se habían llevado cautivos a Lot y su familia, y le dio pan y vino a Abraham, y Abraham pagó a él los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Ese Melquisedec que le apareció a Abraham es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Recuerden que el cuerpo teofánico es un cuerpo angelical, un cuerpo de la sexta dimensión. Y Jesús en ese cuerpo angelical es llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso es que cuando Malaquías anuncia la venida del Mesías y anuncia que vendrá delante de él uno que le preparará el camino, el cual fue Juan el Bautista, dice: luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, vendría vestido de carne humana. Ahora, antes de estar vestido de carne humana en ese cuerpo que nació en Belén de Judea por medio de la Virgen María,
Vean ustedes, él estaba en su cuerpo teofánico. Por eso el ángel del pacto, el ángel de Jehová, apareció a profetas en el Antiguo Testamento y a otras personas, como a los padres de Sansón, a Manoa y su esposa. Les apareció en la forma de un hombre, de un ángel, de un varón. Ese era Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ahora vean el misterio de Jesucristo. Es el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, el ángel de Jehová. Y ahora vean ustedes cómo vino vestido de carne humana. Vino dentro del velo de carne llamado Jesús, y por medio de ese velo de carne llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Cristo, el sumo sacerdote, con su cuerpo de carne llevó a cabo el sacrificio, pues el sumo sacerdote en el templo terrenal era el que ofrecía el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo. Y ahora vean ustedes, Melquisedec, Cristo, con su propio cuerpo, ofrece su propio cuerpo en la cruz del Calvario por todos nosotros en sacrificio vivo, para nuestra reconciliación con Dios. Esa es la forma en que Él nos reconcilia con Dios. Y luego que murió y resucitó, no llevó su sangre al templo terrenal, sino que ascendió al cielo y colocó su sangre en el propiciatorio, pero del templo que está en el cielo. Y el propiciatorio del templo que está en el cielo es el asiento de misericordia, es el trono de Dios. Y estado llega el trono de Dios haciendo intercesión por nosotros y por todos los que ya hizo intercesión de las edades pasadas y por los que faltan por llegar a Cristo. Y cuando entra hasta el último de los escogidos de Dios y Cristo haga intercesión por él en el cielo, luego Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo. Como sumo sacerdote, saldrá del trono de Dios del cielo de la labor de intercesión, como salía el sumo sacerdote del templo del lugar santísimo cuando terminaba sus labores en el templo el día 10 del mes séptimo de cada año. Y luego cuando salía, ya habiendo realizado la intercesión y habiendo llevado el incensario con el fuego del altar y el incienso, colocándolo dentro del incensario al llegar al lugar santísimo, y el humo del incensario, al quemarse el incienso, subía hasta la presencia de Dios. Y eso tipifica las oraciones de los santos llegando a la presencia de Dios. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5, nos habla de estas cosas, pero del templo que está en el cielo. Y ahora ven ustedes todas las cosas que el sumo sacerdote hacía el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación. Son las cosas que Cristo hace, y cuando termine toda esa labor, entonces ya estará reconciliado hasta el último de los escogidos de Dios con Dios espiritualmente, y habrán obtenido el nuevo nacimiento todos, y solamente nos falta el cuerpo físico eterno y glorificado. Y así físicamente también estaremos reconciliados con Dios con un cuerpo eterno y glorificado. Y ese cuerpo eterno y glorificado, al recibirlo, significa que estaremos recibiendo nuestra adopción, porque la adopción nuestra es la redención del cuerpo, es la transformación de nuestro cuerpo para nosotros los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, eternos y también inmortales, y jovencitos para toda la eternidad. Esa es la clase de cuerpo que Él le dará a cada uno de ustedes y a mí también en este tiempo final. Para eso es la segunda venida de Cristo, para Él llamar y juntar a todos sus escogidos y prepararlos para ser transformados en este tiempo final. Ahora, Él ha estado en Espíritu Santo en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, llamando y juntando a todos sus escogidos por medio de los mensajeros que Él ha enviado para cada edad. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Cristo, por medio de San Pablo, estaba resplandeciendo y alumbrando el entendimiento de los gentiles allá en Asia Menor. Y luego continúa Cristo en los diferentes mensajeros de etapa en etapa,
resplandeciendo y alumbrando el entendimiento de los seres humanos y llamando y juntando a sus escogidos de edad en edad. Y ahora, para este tiempo final, Él está llamando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños. Esta es la bendición que le ha tocado a la América Latina y al Caribe. Así como obró en cada territorio y continente en edades pasadas, ahora está obrando en la América Latina y el Caribe. Ahora, en medio de todo el cristianismo, tenemos que comprender que hay el grupo de personas llamados por Cristo y por los diferentes apóstoles y mensajeros, llamados los escogidos de Dios o primogénitos de Dios. Esos son del cristianismo los que obtienen para el día postrero, si murieron físicamente, obtienen la resurrección en cuerpos eternos, y si están vivos, serán transformados y obtendrán el nuevo cuerpo. El resto del cristianismo que ha partido, que ha muerto, resucitará después del reino milenial. Y el resto del cristianismo que esté en la tierra y no pertenezca a ese grupo de los primogénitos, recuerden que el cristianismo fue representado en 10 vírgenes por Jesucristo, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes tomaron consigo aceite en sus lámparas. El aceite representa el Espíritu Santo. Por lo tanto, esas 5 prudentes son los creyentes en Cristo, que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y han nacido de nuevo. Y por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y les falta el cuerpo físico y eterno, el cual recibirán en este tiempo final. Y las insensatas son los que han creído en Cristo como su Salvador, pero son cristianos profesantes que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente no han nacido de nuevo. Esas personas que vivieron en el pasado y pertenecen a ese grupo de vírgenes insensatas resucitarán después del reino milenial, irán al juicio final y la mayor parte entrará a la vida eterna. Si alguno de ese grupo se ha levantado en contra de los escogidos de Dios de su tiempo, ahí corre peligro su nombre, porque puede ser borrado del libro de la vida. Ahora, los que no pueden ser borrados son los nombres de los primogénitos de Dios. Esos son los nombres de los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora las vírgenes insensatas que viven en el tiempo final pasarán por la gran tribulación. Pero las vírgenes prudentes entran con Cristo a las bodas en la segunda venida de Cristo. Lo reciben, ven el cumplimiento de su venida y le dan la bienvenida a Cristo, como lo hicieron los apóstoles, los seguidores de Jesús en su primera venida. Ahora recuerden que la religión hebrea no estaba de acuerdo con Jesús, no creía que Jesús era el Mesías y no estaba de acuerdo con aquellos discípulos que seguían a Jesús como el Mesías. Ahora, para este tiempo final, el misterio de la segunda venida de Cristo es más grande, es más secreto que lo que fue la primera venida de Cristo. Pero este misterio será cumplido en forma tan sencilla que dice el reverendo William Branham que si no vigilamos nos pasará por encima y nos daremos cuenta de su venida. Es la venida de Cristo 2000 años atrás fue que la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en un velo de carne llamado Jesús, manifestado en él en toda su plenitud. ¿Qué será la segunda venida de Cristo? La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, manifestado en un velo de carne en toda su plenitud. Ahora, recuerden que antes de ser bautizado Jesús, estuvo aquí en la tierra cerca de 30 años
y ya estaba cumplida la venida del Mesías, pero no había comenzado su ministerio mesiánico. No había comenzado todavía la semana número 70 para tener un ministerio de 3 años y medio. O sea, llegar hasta la mitad de la semana 70, porque la semana 70 consta de 7 años, y dejar los otros 3 años y medio para el tiempo final, para su segunda venida, en donde se revelará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo lo recibirá. Ahora vean lo que dice el reverendo William Branham en cuanto a cómo será la venida del Mesías para el tiempo final y cómo el pueblo hebreo lo verá. Dice en la página 22 del libro de citas, verso 176, que contiene extractos de diferentes mensajes. Aquí en este extracto dice: y allí están esos 2 testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos al arrepentimiento. Recuerden que esos 2 testigos son los 2 olivos de Apocalipsis 11. Y reúnan a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean. Cuando ven a Jesucristo viniendo por la novia, o sea, por su iglesia novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él. Pero Él no viene por ellos, viene por su novia, o sea, por su iglesia redimida. Viene por su novia. Eso es como José, el hijo de Jacob, allá en Egipto, cuando estaba con su esposa y sus hijos, y luego se reveló a sus hermanos, los hebreos. Ahora sigue diciendo: cuando el Señor venga por su novia y ellos le vean, y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado, allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, o sea, traerá salud. Y ahora vean un poquito más aquí en el mensaje del libro de los sellos del reverendo William Branham, donde él nos habla acerca de la venida de Cristo. Recuerden que en el libro del Apocalipsis tenemos la venida de Cristo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. En Apocalipsis capítulo 10 viene en una nube, desciende en una nube el ángel fuerte es Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 19 viene en un caballo blanco. Y ahora veamos lo que esto será para la iglesia de Jesucristo. Página 57 del libro de los sellos en español, dice el reverendo William Branham. Y recuerden que el reverendo William Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo. Y él dijo: quizás yo no esté aquí en la tierra cuando Él venga, pero este mensaje lo introducirá Él. Así es que con este mensaje la introducción de la segunda venida de Cristo será efectuada. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora, continuando: y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora este ángel fuerte que desciende del cielo es
un mensajero de Israel. Es el ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo. Pero ahora viene por su iglesia. Porque el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, el cual se manifestó en carne humana en medio del pueblo hebreo y fue llamado por el nombre de Jesús, es nuestro Salvador Jesucristo. El ángel del pacto aquí desciende del cielo. Él viene para Israel, pero la iglesia está en el tiempo en que tiene que ser raptada. Por lo tanto, tiene que ser llamada y juntada en el tiempo final, con el mensaje de la gran voz de trompeta, y preparados todos para ser transformados y raptados. Por lo tanto, Él viene por su iglesia. Y por eso, el pueblo hebreo, cuando lo vea, lo verá. ¿Dónde? En medio de su iglesia. Y cuando lo vean viniendo por su iglesia, dirán: este es al que nosotros estamos esperando. Y lo recibirán. Y ahora hemos visto que viene como el ángel, como el mensajero de Israel. Viene con los ministerios de los 2 olivos. Pero viene en el tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo, porque ha llegado el tiempo para la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final ser llamados los últimos escogidos de Dios y ser preparados, recibir la fe para ser transformados y raptados, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Recuerden que las 10 vírgenes en el tiempo final, en la venida del esposo, entran con Él a la cena, entran con Él a las bodas, y se cerró la puerta. Cuando la puerta se cierre es cuando Cristo salga del trono de intercesión en el cielo. Ya se cerrará la puerta de misericordia, porque Cristo es la puerta. Y cuando Cristo termine de hacer intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios, ya no habrá más oportunidad para las personas recibir a Cristo como su Salvador, porque ya esa puerta estará cerrada. La puerta de misericordia de la dispensación de la gracia ya estará cerrada, y no habrá más misericordia. El que esté sucio, ensúciate todavía más, dice la Escritura, y el santo, santifíquese todavía más. Así es que de ahí en adelante ya no habrá más oportunidad. Es como cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta. Ya de ahí en adelante no hubo más oportunidad para ninguna persona. Y ahora ven ustedes que esto está prometido en la Escritura, que la puerta va a ser cerrada. La puerta en la parábola de las 10 vírgenes fue cerrada, y de ahí en adelante no hubo más oportunidad para ninguna persona. Y encontramos también en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante, que aquí también la puerta será cerrada. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Ahora vean, aquí también nos habla de una puerta que será cerrada. Y cuando Cristo se levante del trono de intercesión, la puerta de misericordia para entrar a la dispensación de la gracia y obtener el perdón de los pecados y obtener el nuevo nacimiento se cerrará. Ya no podrán entrar por esa puerta de la dispensación de la gracia, que es Cristo. Ya no podrán entrar por la puerta de la primera venida de Cristo, porque ya estará cerrada. Y ya habrá entrado de entre los gentiles todos los que iban a entrar e iban a recibir el nuevo nacimiento. Y ya para ese tiempo Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él de las edades pasadas, y a nosotros nos transformará. Ahora hemos leído lo que es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Es la venida del mensajero de Israel, del ángel del pacto, de Jesucristo. Pero viene primero a su iglesia, y en medio de su iglesia es que el pueblo hebreo verá a Cristo manifestado en toda su plenitud. Y ahora vamos a ver con más detalles este misterio
de la venida del ángel del pacto, de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Ese ángel del pacto, ángel fuerte que desciende del cielo, es Cristo, el Espíritu Santo. Y ahora, en la página 134 del libro de los sellos dice, noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo vendrá encarnado, se encarnará. Y ahora vamos a ver este misterio, porque el Espíritu Santo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, cuando se encarnó 2000 años atrás, en un velo de carne llamado Jesús. Eso dio cumplimiento a la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y ahora tenemos la promesa de que el Verbo nuevamente vendrá manifestado en carne humana. Veamos en la página 277 también del libro de los sellos, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Ahora vean que el Espíritu Santo, Cristo, es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo, la venida del ángel del pacto en el día posterior en medio de su iglesia. Y ahora, en la página 146 del libro de los sellos, el reverendo William Branham nos habla acerca de dos grandes manifestaciones que habrá en la tierra. Una será la manifestación del Espíritu Santo en toda su plenitud, que es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, el cual también es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el cual es Cristo, el ángel del pacto. Pero por otro lado, el diablo va a manifestarse en la tierra, en el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Y ahora vean cómo será. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 12, el arcángel Miguel con sus ángeles pelea, lucha en contra del diablo y los ángeles del diablo, y lo echa del cielo, lo saca del cielo y lo echa a tierra. Es echado a la tierra, y cuando él desciende a la tierra, se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado. De esto es lo que habla el reverendo William Branham cuando dice en la página 146 del libro de los sellos: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora vean, tendremos en la tierra la encarnación, por un lado, del Espíritu Santo, del ángel del pacto, en un hombre de este tiempo final. Y por otro lado tendremos la encarnación del diablo, del espíritu del diablo, en otro hombre, en el anticristo. Y ese es un misterio ahí para el día posterior. Y ahora vamos a ver lo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. La venida del Espíritu Santo. En la página 256 del libro de los sellos en español dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y si conseguimos ese hombre, habremos conseguido el instrumento de Cristo, del Espíritu Santo, del ángel del pacto, en donde Cristo estará manifestado en toda su plenitud. Pero todo comienza en forma sencilla. Comienza con las primicias del Espíritu, porque ese hombre tiene que ser un redimido por la sangre de Cristo. Un redimido por la sangre de Cristo, que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. Y ha obtenido el nuevo nacimiento y ha sido colocado en el ministerio, en el cuerpo místico de Cristo. Y a través de ese hombre, Cristo se manifestará en toda su plenitud en Espíritu Santo en el día posterior. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo, es un hombre de este tiempo final.
es un hombre en el cual Cristo se revelará a su iglesia y estará en medio de su iglesia dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y luego de usar a ese hombre en medio de su iglesia, llamando y juntando a los escogidos y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder, cuando se complete el número de los escogidos, Dios lo adoptará, lo transformará, le dará un nuevo cuerpo y luego ahí se manifestará Cristo en toda su plenitud en ese hombre. Ahora recuerden que las cosas siempre comienzan en forma sencilla. Y recuerden que ese hombre no es el Señor Jesucristo, pero Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo estará en ese hombre manifestado, llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final y dándonos a conocer por medio de ese hombre todas estas cosas que deben suceder pronto conforme a la promesa divina. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 4 Cristo nos dice con esa voz de trompeta: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, que es la etapa correspondiente a este tiempo final en el programa divino para la iglesia de Jesucristo. Porque a medida que han ido pasando las edades y los siglos, la iglesia de Jesucristo ha ido creciendo como un monte y ha ido creciendo de abajo hacia arriba. Y este tiempo en el cual vivimos, la iglesia se encuentra en la cumbre, la cúspide del monte de Sión, que es la parte alta de la iglesia de Jesucristo. Y ahora subimos a la parte más alta, la cumbre, para escuchar su voz, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Recuerden que esa voz de trompeta es la voz de Cristo. La voz de Cristo hablándonos en el día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice: yo estaba en el Espíritu, dice San Juan, en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el tiempo final, en el día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahora Él dijo con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, ¿cómo va a mostrarnos estas cosas? Veamos por medio de quién. Y me dijo, capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos, a su iglesia, las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel de Jesucristo que Jesucristo le da a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Jesucristo viene en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, colocando en el corazón y en la boca de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder para que las dé a conocer a su iglesia en este tiempo final. Ahora ese ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Ese ángel mensajero es un profeta. Es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, un redimido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual Cristo en el Espíritu Santo estará operando en los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y así estará Cristo obrando en medio de su iglesia y dándonos a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso en Apocalipsis 22, verso 16, el mismo Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el que recibe al que Jesús envía, recibe al que lo envió, a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre. Cristo habló de esto y dijo: el que vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió, al Padre. Y ahora Jesucristo envía a su ángel mensajero a su iglesia para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con el enviado viene
el que lo envía. Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él es un redimido con la sangre de Jesucristo. Él es uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero es un profeta dispensacional. Y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Ahora hemos visto el misterio de la venida de Cristo en el Espíritu Santo a su iglesia en el día postrero, a través de su ángel mensajero. Y cuando estén llamados y juntados todos los escogidos del día postrero, y Cristo haya hecho intercesión en el cielo hasta por el último de sus escogidos, y se completa así el número de los escogidos de Dios, se completa así el número del cuerpo místico de Cristo, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo y saldrá. Tomará el título de propiedad de la diestra del que está sentado en el cielo en Apocalipsis capítulo 5 verso 1. Abrirá el libro en el cielo y hará el reclamo de todo lo que le ha redimido con su sangre. Resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Ahora podemos ver este misterio de esta manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Cristo viniendo en su ángel mensajero en Espíritu Santo en el día postrero y manifestándose y hablando a su iglesia por medio de su ángel mensajero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Pero cuando ya estemos transformados, entonces vamos a ver a Jesucristo nuestro Salvador en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Y entonces nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora vean el por qué es que Cristo viene en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Hemos visto que su ángel no es el Señor Jesucristo, pero Jesucristo en el Espíritu Santo estará en su ángel en este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamándonos y juntándonos en el cuerpo místico de Cristo y preparándonos para ser transformados en este tiempo final. O sea que veremos, así como vimos en cada ángel mensajero del pasado, la manifestación de Jesucristo viniendo a cada edad en Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Veremos también la venida de Cristo en Espíritu Santo en su ángel mensajero viniendo a su iglesia en la edad de la piedra angular en este tiempo final y hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo, es una manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, como fue en las edades pasadas. Y luego que haya terminado Cristo esa labor a través de su ángel y se complete el número de sus escogidos, luego resucitará a los muertos en Cristo y nosotros nos transformará. Y así estaremos adoptados como hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad en cuerpos jovencitos que representarán de 18 a 21 años de edad para toda la eternidad. Adoptará a su ángel mensajero también y se manifestará en toda su plenitud a través de su ángel mensajero, y se manifestará en toda su plenitud en su iglesia cuando estemos todos transformados. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio de la segunda venida de Cristo. También les he dado testimonio de lo que ha sido el misterio de la primera venida de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados juntamente con los muertos en Cristo cuando resuciten en cuerpos eternos, y seamos todos llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tiristo Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención.